Hola, buenos días. Bienvenidos a todos a los encuentros formativos de la comunidad de PEI. Hoy el tema que vamos a tratar es ¿qué es eso del design thinking del que tanto se habla? Es un tema de innovación, de gestión de innovación, una nueva metodología. Y la verdad es que tenía muchas ganas de que llegase este encuentro, porque sí que es un nuevo método que estamos utilizando en DPI, que cada vez utilizan más empresas. Y lo que sí, que os ponía en el mail, tengo bastante curiosidad si habíais escuchado ya hablar de este término antes. No sé si es la primera vez que lo veis, si ya lo habéis visto en más sitios. No sé si me podéis poner por el chat si habéis escuchado hablar de esto o no. Bueno, en tal caso, como os voy a introducirme, que normalmente introduzco al resto de personas, pero sí que voy a hacer una breve introducción. Nada, soy Fátima y soy graduada en Publicidad y Relaciones Públicas y estoy en la parte del DPI encargada del área de comunicación, marketing y ahora también un poco de experiencia. Entonces, aquí pues lo que hacemos principalmente pues, es tratar temas de estrategia de comunicación, estrategia de marketing, estrategia de redes sociales. Después implementamos en clientes pues tema de mail marketing, hacemos mentorización de redes sociales, incluso selección en base a la ventaja competitiva, pues cuáles son los mensajes más apropiados, por ejemplo, para poner en la web o en diferentes soportes. Y también tratamos temas pues, de organización de eventos, diseño gráfico. Y nada, estoy en todas estas partes. Y ahora, dentro del Design Thinking, pues estamos haciendo un montón de talleres con empresas para ayudarles en ese proceso de generación de ideas, de coordinación de equipos, de un poco de team building. Entonces, nada, es un poco lo que vamos a ver hoy, esta metodología. Entonces, voy a ir dándole a compartir pantalla, que esto me tarda aquí un poquito. Em, Mm, ah, Vale, la idea de hoy es una introducción. Al final, el design thinking es un tema bastante amplio y que hay cursos larguísimos solo de design thinking, pero la idea es explicaros simplemente para que tengáis una idea general, que sepáis de qué estamos hablando, qué es esto del design thinking y todas las posibilidades que puede tener. Entonces, vale, ¿qué es eso del design thinking? El design thinking, bueno, os está ahí cargando, avisadme cuando lo veáis. ¿Lo veis? Ya está ahí cargado. Yo lo veo, ¿eh? Si me puede confirmar alguien que se ve la presentación para que no empiece ya aquí a hablar. Sí, se ve. Vale, vale, genial. Vale, gracias. Vale, pues, ¿qué es esto del design thinking del que tanto se habla? Vale, pues esto es aplicar las técnicas que ya se utilizaban en diseño, pero en negocio, empresa, industria. Entonces, el origen de esto viene de la Universidad de Stanford ya en los años 60 y 70. Es decir, ya esto viene de atrás, parece una cosa aquí súper nueva, pero se desarrollan, digamos, esta metodología ya en la Universidad de Stanford. Después de la Universidad de Stanford, pues esta idea y esta metodología la coge una consultora que es la que de verdad empieza a explotar y aplicar esto a empresas. Y ahora ya está muy normalizado, está en un montón de procesos, incluso pues hay un instituto solo de Design Thinking que lo que hace es promover pues esta metodología. ¿Qué empresas lo utilizan? Pues sobre todo empresas innovadoras, tecnológicas, porque es un proceso que te ayuda, pues primero a centrarte en el cliente y de ahí pues analizar problemas, necesidades y buscar soluciones. Entonces, ¿cuáles son los principios del design thinking? Por una parte, es decir, digamos que el pilar del design thinking es centrarse en el usuario, no en la empresa. Normalmente pensamos en diseñar, por ejemplo, un producto nuevo en la empresa y pensamos pues, en las capacidades que tenemos nosotros de producción o qué podríamos hacer o un poco nos basamos en nosotros mismos. Y aquí no. Es decir, en design thinking lo que se basa es, vale, pero ¿qué problema, qué necesidad tiene el cliente? Porque así ya nos estamos asegurando pues, que va a ser un éxito y que nos lo va a demandar. Entonces, digamos que se basa en el usuario. Después, en Design Thinking es una metodología
que se hace en grupo. Tú solo pues no sería adecuado hacer design thinking solo. Entonces lo que se busca son equipos multidisciplinares para que cada uno aporte una visión diferente y combinar diferentes perfiles para que así entre todos pues aportar más. Después es un proceso pues, que es de prueba y error, no es que ya desde el principio vayas viendo paso a paso y construyendo, sino que a lo mejor tienes que volver atrás, volver adelante, es un proceso pues, de cambio. Después, es un enfoque aquí holístico, pues a nivel global. Empezamos simplemente pues, con una temática y vamos a ir pasando pues, de muchas ideas a pocas, que lo vamos a ver ahora. Y después es experiencial, es decir, las cosas las tocamos, las escribimos, en ese nivel visual construimos, digamos que no es todo papel por escrito o en ordenador, sino lo que se busca es esa experiencia y que nos ayude en base a pues, utilizar diferentes materiales. Entonces, esta es la base del design thinking, que son las diferentes fases. Es decir, ¿por dónde empezamos? Que aquí no se ve muy claro porque al final, como os decía, es prueba y error, pues está en modo infinito. Bueno, infinito no, pero que puedes volver a empezar el proceso. Pero la primera fase sería la fase de empatizar. Es decir, decíamos que se centraba en iniciar desde el usuario. Entonces, vamos a empatizar con el usuario. ¿Cuál es el problema que tiene? Es decir, ¿cuál es el problema que tiene? ¿Qué le pasa? ¿Qué necesidad tiene? Entonces vamos a ver, bueno, después cada una de estas fases vamos a entrar un poquito más en cada una de ellas y ver cómo las podemos abordar, pero empezaríamos ahí. Entonces, una vez pues conocemos por ejemplo, a nuestro cliente, cuáles son las fases por las que pasa, cómo se siente, qué necesidades tiene, dónde está, pues una vez que tenga de eso, después hay que definir pues esos problemas. Ya hemos visto pues cómo funciona o qué punto de vista tiene el usuario y después viene la fase de definir el problema. Entonces, definir el reto, qué es lo que vamos a hacer. Y entonces aquí viendo pues las necesidades del usuario, pues aquí vamos a definir pues cuál es el reto que debemos abordar. Después de esta fase de definición, ya vendría la parte de tener ideas. Es decir, vale, ¿cómo vamos a resolver este problema concreto que tiene este usuario? Entonces ahí pues es una fase de ideas y después esa idea, pues las que se prioricen o se seleccionen, se prototipan. Es decir, se hace un prototipo, no se empieza ya a construir, bueno, pues vamos a construir ya este producto de cero y tal. No, primero haces pues algo que te lleve poco tiempo y vas haciendo diferentes tipos de prototipos, porque aquí la idea es prototipar muy rápido, es decir, que a lo mejor en una hora tengas un prototipo para ver ya desde el punto 1 pues en qué cosas estamos fallando y volver a reiniciar y cambiar cosas. Es decir, se dice la frase esta de fallar pronto para acertar rápido. Digamos que es lo que se utiliza. Entonces después se testea, si eso funciona, si no funciona, volvemos a empezar desde el principio. Entonces digamos que estas serían las fases. Después, estas fases tienen, dentro de lo que es el proceso, pues siempre hay un momento de diverger, que le llamamos, que es crear muchas opciones, cuantas más opciones mejor, porque así nos abre un poco el punto de vista y podemos escoger entre más. Y después una parte de escoger, porque al final no podemos desarrollar todas las ideas, afrontar todos los retos y necesidades que nos vayan a surgir. Entonces, dentro de las fases, esta parte de diverger, converger, pues aquí vemos, por ejemplo, que pasamos de empatía con el usuario y de ahí con el usuario y con el problema en una fase de ver pues todas las necesidades que hay, ¿no? Entonces vemos pues todas las necesidades que hay, todos los problemas que hay y entonces una fase de diverger, que cuantas más, mejor. Y después sí que hay un momento que para intentar hay que decidir cuál es el reto concreto que vamos a solucionar. Entonces ahí volvemos a priorizar y vemos pues cuál podemos abordar en otra fase de converger. Y lo mismo después, la idea es tener muchas ideas diferentes para solucionar ese problema o ese reto y después priorizar y elegir pues algunas. Y para así encontrar una solución específica. El proceso de design thinking, siempre que lo hacemos, yo les digo, por favor, tenéis que confiar en el proceso. No penséis que estamos haciendo cosas por hacer. Es decir, sí que es un poco el garabato este que se dice del design thinking, que al principio dices, ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Y yo qué estaré mirando esto? Esto no sirve para mucho. Pero al final, como es una fase de ver diferentes opciones, diferentes puntos de vista, necesitamos pues un poco tener inputs, inspirarnos y una fase al principio un poco de incertidumbre, como pone aquí, para después de verdad llegar a una solución. Entonces yo siempre digo, por favor, confiad en el proceso, que al final vais a ver resultados. ¿Qué necesitamos para el design thinking?
¿Qué necesitamos para el design thinking? Pues, como os decía yo, es experiencial. Es decir, lo que hacemos es con tocar con diferentes técnicas, escribiendo, dibujando, utilizando legos, piezas. Entonces sí que para todo el proceso de design thinking pues vamos a utilizar todas estas cosas que nos van a ayudar un poco a fomentar esa creatividad y a buscar ideas de una forma pues más fácil. Después, en lo que os decía un poco, equipos complementarios, multidisciplinarios, es decir, si al final todos tenemos las mismas ideas o somos un mismo perfil, pues vamos a llegar al mismo punto. Cuantos más puntos de vista o formas de pensar diferentes tengamos, pues más puede ayudarnos a ese proceso. Entonces aquí pongo de ejemplo pues dos sistemas, que es el DISC y el Creatrix, que esto lo que hace es clasificar a los perfiles de usuarios y después lo que buscamos, por ejemplo, en el Creatrix, pues juntar, por ejemplo, una persona pues más sintetizadora, con uno más retador, con otro más soñador, y entonces intentar buscar, una vez que se hacen los grupos, pues que sean de perfiles diferentes de creatividad, innovación, seguimiento de normas, entonces así para que se complementen, es lo ideal. También, es decir, se puede complementar así en base a perfiles o incluso por áreas de la empresa. Lo ideal sería pues que una persona de cada área de la empresa pues te va a dar una visión más rica de lo que puede solucionar. Después es importante también, y aquí sí que lo estamos utilizando mucho en DPI, es en un proceso de gamificación o de competición, ¿no? Entonces aquí esto lo que hace es que las personas de la empresa en el proceso, pues que se estén más motivados y al final hacerlo divertido, porque la creatividad para que salga hay que hacer que salga. Es decir, hay que crear un ambiente distendido, de colaboración, de buen rollo, para que de verdad tú tengas la confianza de decir una idea, aunque sea loca. Entonces, aquí es importante también, pues en estos procesos de design thinking, fomentar un poco eso. Y una de las formas de hacerlo, pues es en base a juegos, que por ejemplo aquí, pues hacíamos un pasapalabra para empresas que tenían que ir completando con pulsadores y entonces pues sí que esto ayuda a crear este tipo de ambiente. Y por ejemplo, esto es un resultado real de unas dinámicas que hicimos con diferentes equipos y entonces veíamos que al final del proceso pues que iban acumulando puntos en las diferentes pruebas que teníamos dentro del proceso de design thinking para al final acabaron pues con estos resultados. Y eso al final es los que les hace tener buen rollo, los piques y que el equipo pues funcione. Entonces, lo que decíamos, es muy importante crear un ambiente creativo y colaborativo. Entonces, para esto hay un montón de dinámicas diferentes, sobre todo de team building, que se utiliza mucho para team building, y que consiguen, es decir, no simplemente un juego, no es un team building de, mira, vamos no sé, a jugar ¿cómo se dice?, al paintball. No, que eso también hace team building, ¿vale? Pero aquí en los team building que organizamos en DPI es más que eso, es decir, lo que busca pues, es alcanzar diferentes resultados, como centrarnos en cuál es la importancia de los objetivos, la comunicación de equipo, coordinación de tareas, innovación, creatividad, es decir, son juegos, pero que al final te dan unas grandes lecciones para llevarte a la empresa. Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo de juego, o por ejemplo también el tema de las torres de papel o las torres de espagueti, que aquí pues te enseñan pues diferentes objetivos como visión de cliente, concienciación, reducción de materiales, coordinación de tarea, creatividad. Digamos que nos sirven estos juegos para ponernos en modo creativo ¿qué dices tú? ¿Para qué estoy construyendo una torre de papel? Pues eso te va a entrenar para después sacar ideas y ver cómo coordinas en equipo para sacar las ideas de verdad. O, por ejemplo, también en un proceso que estuve yo, nos pedían, pues en una hora o 2 horas, crear un guión y hacer como un mini corto, ¿no? Entonces, pues son cosas para, sin ir al tema, pues ya motivar la creatividad y ya estar en un estado creativo, ¿no? Después vamos a hablar, digamos que hay que crear este estado creativo de confianza muy importante y podemos empezar ya a la fase de empatía, ¿no?
Entonces, era esta primera fase. En la fase de empatía se pueden hacer 1000 cosas, es decir, en Design Thinking para cada una de las frases hay 1000 técnicas que podéis aplicar pues, según cada uno de vuestros casos. Por ejemplo, una que se suele utilizar mucho, que aquí, como veis, hice una captura de un cuento informativo que tuvimos la temporada pasada, que estaba mi compañero Fernando, que es experto en innovación, y entonces aquí él conoce un montón de herramientas y técnicas de Design Thinking, y aquí explicaba el Customer Journey Map, es decir, el mapa de cliente, ¿no? El camino del cliente. Y nos enseñaba, por ejemplo, a hacer una ficha de cliente, que entonces, pues aquí, como podéis ver, pues te dice, te imaginas cómo es tu cliente, pues sus estudios, su edad, cuáles son sus objetivos, sus frustraciones, su biografía, qué es lo que le motiva, qué marca sigue, preferencias de redes sociales o qué canales utiliza. Y entonces esto te hace, al imaginarte un cliente concreto, esto lo hacemos mucho, pues te hace ya empatizar con él, ver qué problemas puede tener, qué es lo que está buscando. Y, por ejemplo, esto era ya en el camino del cliente, pues todas las fases por las que pasaba en tu empresa para analizarlo y así de verdad ponerte, pues mira, aquí en esta fase lo estamos haciendo bien, aquí está contento, aquí no está contento. Y entonces ahí pues ya poder analizar pues cuáles son esos problemas que podemos resolver, es decir, empatizar y ponerte totalmente en su piel. Por ejemplo, aquí una actividad que hicimos el mes pasado fue con una empresa de cuidado, pues que los hicimos de cuidado de atención a mayores, los pusimos en la piel de los diferentes públicos más objetivos y prioritarios para ellos, es decir, cómo pensaba la persona del concello que los contrataba, un usuario, el familiar de ese usuario o incluso el propio empleado. Y entonces aquí lo que hicimos fue diseñamos unos gorritos para que se los pusiesen y entonces así de verdad ponerse en el lugar de esa persona y como decíamos es muy importante cosas físicas, cosas divertidas para un poco entrar en esa dinámica, ¿no? Y aquí, por ejemplo, esto fue lo que salió, un poco de ficha cliente, esto así fue rápido entre todos, entonces pues empezaban a imaginar, ¿no? Que Francisco estuvo trabajando en Suiza, que lo que le gusta es hacer apaños en el taller, jugar a las cartas y cuáles son sus metas, ¿no? Y de ahí salió la parte de abajo en amarillo, que es, pues, ¿qué le importa? ¿Qué es lo que valora de verdad Francisco? Pues en la compañía lo valora más a lo mejor que la limpieza, que le hagan recados, por ejemplo, que le traigan los caramelos que le quiere dar al nieto o, por ejemplo, que le ayuden, pero que le dejen cierta autonomía. Por ejemplo, si se va a afeitar, pues que le ayuden o le vayan indicando. Y esto pues lo que hace es mejorar el servicio, porque tú te estás poniendo tal cual en qué le gusta, qué es lo que le motiva, por qué va a pensar que somos un servicio de mayor calidad que otro. Entonces es muy, muy, muy importante en esta fase de empatía. En empatía, bueno, otras cosas que se pueden hacer también en la fase de empatía, pues es directamente pues, observación. Imagínate que tú tienes una tienda, pues puedes observar ahí a los clientes, pues qué hacen, cómo se mueven, se pierden en alguna parte de la tienda, tienen alguna duda. Otra cosa que se puede hacer, pues son una serie de vídeos. Por ejemplo, el otro día fui a una dinámica, bueno, era un hackathon que lo que buscaba es buscar retos, es decir, buscar soluciones a los problemas que se encuentran las personas con movilidad reducida. Y entonces te ponían un vídeo de una persona pues explicando todas las dificultades en las que se encuentra, pues simplemente, bueno, era una persona que decía pues que se tuvo que mudar del pueblo a la ciudad porque en el pueblo le era imposible pues socializar por su movilidad reducida. Entonces, digamos que ese tipo de cosas te hacen empatizar con el problema de verdad y así buscar, pues, qué problema tiene esta persona y de ahí intentar buscar soluciones. Después, la parte de definición del reto, aquí en lo que se puede hacer, por ejemplo, aquí con una empresa lo que hicimos fue en sostenibilidad. Querían innovar en sostenibilidad, que es un tema pues, que yo creo que todas las empresas tenemos que innovar en sostenibilidad. Entonces, lo que decíamos es, vale, sostenibilidad, ¿qué es sostenibilidad? Entonces, claro, sostenibilidad te decían, pues es reciclar, es no contaminar. Y ya está, pero es que sostenibilidad no es solo reciclar. Entonces lo que queríamos ver era todas las temáticas que había en sostenibilidad. Entonces de ahí pues salieron en diferentes categorías. Por ejemplo, salieron materiales, energía, circularidad. Salió, por ejemplo, la parte social de personas, que eso también es sostenibilidad.
había salido también la parte de residuos. Entonces dentro, por ejemplo, en materiales podía ser pues el origen de materiales, en la reducción, usar menos materiales, reducción de materiales, en dónde se fabricaban esos materiales. Digamos que lo que hacíamos es el tema principal, que era la sostenibilidad, sacábamos 8 temáticas y de esas temáticas otras subtemáticas. Entonces, no es lo mismo que te digan de repente, vale, ¿qué podemos hacer, chicos, en sostenibilidad? Que una vez que ves todo el abanico de lo que es sostenibilidad. Entonces, es esta primera fase de diverger de ese reto, o por ejemplo, también en otra dinámica en la que estuve, que era buscar mejorar el rural, reforzar el rural. Y entonces es un tema amplísimo, pero el rural, ¿qué problemas tiene el rural? Entonces, pues salían temas de, por ejemplo, que si incendios, que si despoblación, que si pocas conexiones, que si la parte social de pocas actividades. Entonces, lo que haces es buscar todas las problemáticas que hay en cuanto a un tema. Y después lo que se busca es escoger de estas una necesidad concreta. Es decir, tú, por ejemplo, de sostenibilidad, pues vale, ¿dónde nos podemos centrar? Por ejemplo, pues nos vamos a centrar en el origen de nuestras materias primas. No sé, es decir, o un reto concreto, por ejemplo, en el tema del rural, pues en el tema concreto para mejorar el rural, pues puede ser en la falta de aprovechamiento de tierras. Falta de aprovechamiento de tierras que están ahí a monte y que nadie las utiliza. Pues entonces ahí tienes ya tu tema concreto del que poder sacar ideas, que no es simplemente mejorar el rural, es un tema ya concreto. Lo que decíamos un poco aquí al inicio de esta primera fase de diverger y converger, tenemos que ver todas las opciones que hay, explorar, inspirarnos, y una vez que tienes inspirado y tienes esos inputs de creatividad, pues ahí ya puedes decidir y ver pues qué cosas te encajan mejor. Después ya de esto, una vez que vale, tenemos el problema, que aquí pues es la falta de aprovechamiento de las tierras del rural. Entonces viene ya una fase de ideación, que aquí pues lo que se suele utilizar habitualmente, igual la más común, que quiero pues, como es la más común, también quería hablar un poquito más de ella, que es el famoso brainstorming, lluvia de ideas, pero hay que saber hacerlo. Es decir, no es simplemente así de, venga chicos, pensad tal. No, tienen sus normas que hay que cumplir para que de verdad se fomente esta creatividad, ¿no? Entonces vamos a ver las reglas del brainstorming o lluvia de ideas. Tenemos ya lo de aprovechamiento de tierras, vale, pues vamos a hacer un brainstorming. Entonces, ideas del brainstorming. No es sentarnos en una mesa y empezar a ver, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué opinas? E ir así en debate. No, es primero necesitas cuantas más ideas mejor. Coger un taco de posits y escribir, pasar todo tu tiempo y tener cuantas más ideas mejor. Y pueden ser ideas locas. Es decir, aquí en ningún momento, de hecho es mejor que sean locas, porque de ideas locas han salido grandes inventos en la humanidad. Entonces se aceptan totalmente ideas locas. Después ya habrá un momento en el que sí que las prioricemos o las descartemos, pero de inicio, para de verdad fomentar esta creatividad y que salgan muchas cosas, aceptamos ideas locas. Prohibido criticar ideas. Si tú, por ejemplo, dices, pues, no sé, se me ocurrió, pues, no sé, que todo el Estado que quite todas las tierras y aproveche, no sé qué idea, pero una idea loca, y si alguien te la critica, no vas a decir la siguiente que a lo mejor es una buena. Es decir, hay que crear un ambiente de no se critica, todas las ideas en esta fase son aceptables, cuantas más mejor, porque si no ya empezamos a crear un ambiente de, bueno, yo no voy a decir esto porque es una tontería, y a lo mejor no es tan tontería. Entonces, vale, después tenemos una idea for POSIT, porque así tenemos que estar, bueno, por POSIT o lo que utilizamos, pero aquí en esto se suele utilizar POSITs, para que quede más claro, las podamos mover, las podemos cambiar, las podemos juntar, si no, va a ser mucho más difícil trabajar en esto. Después se pueden construir sobre ideas de otros. Imaginaros que una persona pues tiene una idea de, por ejemplo, pues podríamos hacer un banco de tierras y tú puedes decirle, vale, eso se podría gestionar a través de esta aplicación. Imagínate, pues eso está genial. Es decir, de una idea que se genera, pues se puede aportar más y más y de ahí crecer y de verdad ser una idea con peso que se pueda ser ejecutable. Entonces, críticas, ¿no? Construir sobre ideas de otros, sí. Y después, aquí lo que decíamos, buscamos que cuanto más visual, cuanto más material sea, si lo quieres representar tu idea con un dibujo, si quieres hacerlo con un papel y hacer una forma, pues hazlo. Es decir, aquí, cuanto más visual, mejor. Y yo creo que esto sí que, aunque sea para cualquier tema,
que sepáis las normas del brainstorming para vuestras empresas, aunque no sean un proceso de design thinking grande, que sea simplemente para una temática súper concreta. Es muy, muy, muy importante que sepáis estas normas para que de verdad salgan. Después, estas ideas, ¿vale? Salen muchas ideas, las ponemos todos los posits en la pared. Lo que pasa es que puede ser que haya ideas que estén en la misma categoría, que sean parecidas, que se repitan. Entonces, ahí lo que vamos a hacer pues, es juntarlas. Todas las que tienen que ver, por ejemplo, con, imagínate, sostenibilidad, con materiales, pues las ponemos en reducción de materiales, las ponemos en un sitio. Las que tienen que ver con otro, pues las juntamos con otro. O esta tiene que estar relacionada, pues esto. Y después de ahí, pues a lo mejor lo que hacemos es rodear todas las que hemos seleccionado y ponerle categorías. Entonces, así sintetizamos esas ideas todas y las organizamos, porque si no es un poco descontrol. Dices, uy, hay aquí a lo mejor 50 ideas y es un Cristo. Aquí, por ejemplo, del proceso este que os decía de sostenibilidad, que hicimos un taller, surgieron todas estas ideas que veis aquí. Eran 80 ideas. 80 ideas surgieron del taller. 80 ideas, pues todas creativas, útiles, y aquí lo que hacíamos era... estas ideas, como veis, las fuimos juntando. Aquí, las de la derecha, aún no habíamos llegado a juntarlas, pero las fuimos juntando por categorías. Por ejemplo, estas de aquí abajo iba todo relacionado con agua, estas iban sobre todo de trabajo. Y después lo que hacíamos es la fase siguiente en ideación. Tenemos la fase, ¿os acordáis? Diverger, muchas ideas, y después converger, menos ir seleccionando. Y como veis aquí, hay puntitos verdes. Entonces lo que le dábamos es a cada persona del equipo 5 pegatinas, y tenían que elegir pues, las 5 ideas que consideraban que eran mejores, es decir, una priorización. Y lo bueno de darle que se hagan a través de pegatinas es que no se van a influir unos a otros. No es que un debate de, bueno, ¿cuál queréis mejor? Esta, lo otro. No, sino que va a ser por una votación y sin que te influya lo que digan los otros. Entonces tú tienes tus cinco votos, los pones y después se ve pues cuáles son las ideas, como veis aquí, que salieron con mejores resultados fácilmente. Y de ahí pues esas ya se pueden ya evaluar, considerar si son aplicables, si no, y se debaten. Hay un montón de técnicas. Esto es el brainstorming que os he hablado, que es como la más común, la más conocida, la más que podéis usar vosotros en el día a día. Pero, por ejemplo, hay 1000 técnicas, eso yo os lo digo, hay 1000 técnicas. Por ejemplo, la caja morfológica, que aquí, pues, aquí pone de ejemplo preparar unas vacaciones, pero puede ser, imaginaros, pues, una cuchara. Entonces pones la cuchara, pues, el material, el tamaño, el dibujo que puede tener, o por ejemplo unas zapatillas, pones por ejemplo los cordones, el color, la suela, y pones en cada una de esas categorías diferentes opciones y de ahí las vas mezclando, esas opciones, ¿no? Entonces de ahí pues te puede salir una idea de un producto innovador. Otra técnica, por ejemplo, que se utiliza mucho es la técnica de Scamper, que aquí, por ejemplo, imaginaros, tenemos eso, lo que os digo, una cuchara. Y siempre hacemos, ¿por qué no sustituimos en la parte de, es decir, el mango de la cuchara? Que, bueno, son diferentes categorías. Hay como que, perdón, que me adelanté, hay que pensar en diferentes categorías. Sustituir, combinar, adaptar, modificar, utilizar una cosa para otro uso, eliminar o revertir. Entonces, digamos, es como, ¿qué puedo sustituir en la cuchara? ¿O qué puedo combinar? ¿Y por qué no combino una cuchara con un tenedor y me hago una cuchara tenedor? ¿O por qué no lo adapto, por ejemplo, para que se utilice en otros ámbitos? Es decir, o modifico la cuchara y la giro, es decir, pensar como en todas estas categorías y cómo puedes en tus productos aplicarlas. Entonces de ahí te pueden surgir nuevas ideas innovadoras, pues pensando en las diferentes opciones de estas categorías. Y eso, en un modo de ideación hay 1000 técnicas. Después, la siguiente fase que habíamos hablado es la de prototipado, que aquí, por ejemplo, se pueden utilizar, que ahora está muy, muy, muy de moda, el tema de los Legos. Entonces, por ejemplo, tú tienes tu proceso de empresa o lo que quieres hacer y, bueno, lo voy a montar en Lego y te lo explico en un Lego y así ves rápido el prototipo. Después, en otra cosa que se pueden utilizar, sobre todo si son productos digitales, pues es pues, diferentes pantallas, qué pondrías en cada pantalla, qué opciones. Aquí es cuando de verdad te das cuenta, ay, me falla esto o esto no tiene mucho sentido, porque la idea es prototipar, lo que decíamos, prototipar rápido, es decir, para acertar pronto.
Entonces es eso. Aquí, por ejemplo, en una dinámica que estuve yo, en una mañana hicimos este prototipado de una aplicación dirigida al rural. Y entonces aquí, cuando estaba diseñando esto, es cuando me daba cuenta de cosas que faltaban. Pero espera, ¿esto cómo pueden utilizar este buscador? Pero esto no tiene sentido. Y la idea que parecía genial idea al principio, después a la hora de decir, bueno, voy a bajarlo a un diseño, ya surgían mis dudas. Ahí es cuando surgían las dudas. Cuando tienes que hacer algo concreto y prototipar, ahí de repente todo está mal, todo lo dudas, los vas definiendo mal, más y te ayuda pues ir hacia atrás, hacia adelante, a lo mejor una cosa, lo que se dice de pivotar, una cosa que empezó como una idea, pues cambia a otra. Entonces es muy importante la parte de prototipado. Y después ya viene la parte de testeo, eso. Fallar pronto para aceptar rápido, que lo he dicho de mil formas diferentes la frase y no la he dicho bien en ningún momento, pero esta es la idea. Testar y si va bien, pues seguimos apostando por esto y ya hacemos pues un producto final y si no volvemos a empezar, nos volvemos a replantear y estamos en este proceso itinerante, ¿no? Entonces, nada, esta es la metodología de Design Thinking, que es muy amplio. Simplemente, pues, como te dice, un marco para innovar, cómo debemos hacer, cómo debemos empezar. Y esto, pues, hay 1000 versiones, pero sí que es una orientación de cómo deberíamos, pues, gestionarlo. Aquí lo que os voy a dejar son diferentes recursos, por si queréis cotillar. ¿Os acordáis que os dije que hay un millón de técnicas diferentes de Design Thinking? Pues descubrí la página de designthinking.es, la verdad, buen dominio, y ahí pues tenéis un montón de opciones de cada una de las fases de técnicas que existen, muchas técnicas, porque a lo mejor pues no se adapta muy bien para ti el Scamper o el brainstorming y digamos aquí son muchas ideas de cómo generar estas ideas, ¿no? Y después también está muy bien esto al final es una pildorita, un curso de Design Thinking que hay online y que está pues muy entretenido si de verdad os interesa el tema. Y nada, esto digamos que es todo. Ahora creo que fue un resumen así para que entendáis un poco qué es esto del Design Thinking. Ahora os dejo en unos segundos para que pongáis preguntas y mientras voy a compartir un mini vídeo que tenemos en DPI que sepáis que os los enseñamos de modo totalmente en exclusiva para vosotros. Y es un vídeo de una actividad que hemos hecho y que compartiremos más adelante en una campaña explicando bien pues, lo que hicimos, pero bueno, os traemos el adelanto en exclusiva a Comunidad de Pay. Y eso, si tenéis cualquier duda, ponedmelo ahí por el chat y os dejo ahora este tiempecito del vídeo para después, para comentarlo después y resolver y entrar a debate y lo que queráis. Entonces dejo este mini vídeo y después vamos a la sección de preguntas. Estrategia desarrollamos dinámicas de equipo personalizadas para empresas y en función de lo que cada empresa necesita adaptamos los juegos a generar equipos de trabajo, desarrollar determinadas competencias, favorecer la proactividad, incluso identificar ideas. Pues me parece una experiencia muy positiva para fortalecer los equipos, para darnos cuenta un poco en qué flaqueamos, qué tenemos que mejorar. Me ayudaba a tener en cuenta comprador. Aunque a veces parece que andamos cada uno por un lado y por otro, que sé que voy a poder contar con ellos y pedirles ayuda. Cuando nos presentasteis la actividad parecía todo súper complicado, que no íbamos a poder y al final pues en equipo que sí que se puede. Team building, así que hacemos un día muy agradable y que hagamos una pinta de la empresa y estemos todos juntos. Sentirte rodeado de más que compañeros de amigos es muy importante. Entonces, esto es bueno, hace falta estos momentos. Esto ha sido un día como para pararte a pensar, reflexionar y aplicarlo después cuando continuemos con el trabajo. Ha gustado, yo creo que a todos mucho y lo hemos disfrutado. Animamos a todas las empresas a que pongan en marcha este tipo de actividades que ayudan a salir al equipo de lo que es el día a día, a romper y a obtener, la verdad, que muchísimas cosas buenas. Bueno, nada, ese era el vídeo que os queríamos enseñar.
que aquí no fue una dinámica pues, más corta de una mañana y era más enfocado a otros objetivos, más de equipo y así, más que design thinking o generación de ideas, que ahí sí que seguimos más esta metodología, pero sí que eso lo que ven es que al final se están llevando cada vez más este tipo de experiencias de equipo que ayudan pues, a aplicar pues, dinámicas de coordinación de equipo después a tu empresa al día a día. Entonces, nada, no sé si tenéis alguna duda, podéis abrir micros, comentar, abrir un breve debate, lo que queráis. Sé que ha sido intensito, ¿eh? Vale, lo que voy a ir haciendo es, os dejo la encuesta aquí en el chat para seguir con los encuentros formativos y bueno, este de hoy es casi el último de la temporada, es decir, de temática. Ya sabéis que la próxima semana vamos a anunciar una sorpresa. No os voy a decir nada, os llegará un mail, pues estad atentos, os llegará un mail informándoos de qué va a ser esto del encuentro formativo sorpresa. Y nada, os informaremos y vamos a parar, digamos, en un poco los encuentros formativos y los retomamos en primavera, que siempre hacemos así. Son 2 temporadas, temporada de primavera, temporada de otoño, y vamos a empezar ya a preparar, seguramente os enviamos una encuesta pues, para ver qué temáticas o qué cosas os interesan para que preparemos en la próxima temporada. Y os vamos a ir informando y preguntando en los mails. Y también, si queréis ver también lo que vimos de Fernando, que habló de técnicas de innovación, de Customer Journey Map, mapa de tareas de clientes, que son vídeos anteriores, pues también os los podemos pasar si estáis interesados en este tema de Design Thinking y metodologías. Entonces, nada, veo que os dejé clarísimo todo el tema de Design Thinking. Entonces, vamos a dar por finalizados los encuentros formativos de hoy, que ya ha llegado bastante de información. Y muchísimas gracias a todos por asistir, por estar hoy en el encuentro. Y nada, nos vemos en el... Bueno, yo os iré informando de qué es eso del encuentro formativo sorpresa. Así que nada, tened todos muy buena mañana y gracias.